Hola, 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 ¿cómo están? Qué bueno que están aquí otra vez. Seguimos leyendo la Biblia y hoy llegamos a la semana 31 de nuestro reto de la lectura de la Biblia. A la palabra lo pueden descargar en nuestro sitio web vamosalapalabra.com y siempre tenemos un plan activo, aun cuando veas este video en un año, en 2 años, en 3 meses, no importa. Aunque este webinar particular corresponde a la semana 31 del 2021, siempre puedes ir a nuestro sitio web vamosalapalabra.com y ahí descargar el plan que tenemos en ese momento, y en el día que lo descargues, ese día ves qué fecha es hoy, buscas la fecha en tu plan de lectura y ese día empiezas leyendo justamente eso, y así sucesivamente, porque no vamos a terminar, siempre vamos a querer estar en la palabra, porque estar en la palabra es nuestra comida, es nuestra vida, ¿no? No tenemos, o sea, si eres cristiana, si eres una mujer cristiana, no estar en la palabra no es una opción. A veces oigo que mujeres dicen, no, últimamente, en los últimos meses sí he sentido como un deseo de venir a la palabra, o siento el llamado a venir a la palabra, o siento que ahora es como el momento, ¿no? Así como este tipo de frases que a lo mejor las han escuchado. Y la verdad es de que no tenemos que sentir ningún llamado. O sea, si eres cristiana, estás en la palabra o no estás en la palabra. Y si no estás en la palabra, así de fuerte como se oye, es importante que consideres tu corazón, ¿no? Y lo veas delante del Señor si has nacido de nuevo, porque una señal de la gracia que hemos recibido es que deseamos más gracia, y la única manera de tener más gracia no es cantando quiero más gracia, sino la única manera de tener más gracia del Señor es viniendo a las Escrituras, acercándonos a Dios con un corazón humilde, ¿no? Santiago nos los dice, si no venimos con un corazón humilde y nos acercamos a Él con fe, creyendo que no nada más Él nos oye, sino que recompensa a los que lo oyen, a los que lo buscan, que son sus hijos, que están buscándolo para perseverar. Entonces, pues no, o sea, no va a funcionar, ¿no? Si tu vida cristiana es muy débil, si tu vida cristiana siempre estás insegura, siempre estás siendo lanzada de un lugar al otro por las pruebas, por las tentaciones, y no puedes tener como un ancla en tu corazón que te arraigue, es porque seguramente a lo mejor no estás arraigada, ¿no? O cuando tienes un arbolito que viene un mal tiempo, un viento enorme, pues los que son completamente llevados y no permanecen en la tormenta son los que no tenían raíces de verdad, ¿no? Los que nada más tenían ahí una mini raíz. Entonces, es en las pruebas y es en esas circunstancias difíciles o de prosperidad también. La prueba puede ser una prosperidad de parte del Señor para tu vida, muchas veces lo es. Ahí es en donde también tenemos que estar bien afianzadas del Señor, y nos afianzamos del Señor afianzándonos de su palabra. Y es por eso que te animamos muchísimo. El deseo máximo de nuestro corazón, de lo que hacemos aquí en el podcast de Mujeres de la Palabra, es darle preeminencia a las Escrituras, porque si no estamos en las Escrituras no vamos a poder crecer en nuestra vida cristiana, no vamos a poder ser cristianas maduras, no vamos a poder ser cristianas sabias que saben discernir entre qué es bueno, qué es malo, qué es blanco, qué es casi blanco. No vamos a saber qué hacer, no vamos a poder resistir las pruebas, nada, ¿no? Vamos a estar siempre débiles, siempre raquíticas en nuestro venir al Señor, en nuestro crecimiento de la palabra. Entonces, a la palabra, a la palabra, a la palabra. Hoy leemos lo de hoy. Y una cosa, de septiembre a mayo leemos toda la Biblia, junio, julio y agosto el Nuevo Testamento. Es así la manera en que lo hemos hecho 4 años, 5 años seguido ahora. Entonces, si tú descargas el plan hoy y ves que acaba el 29 de mayo, no digas, entonces ya se acaba ya y ya. No, inmediatamente en nuestro sitio web vamos a tener, bueno, antesito del mayo, antes de junio, para que tengas tiempo de imprimir esto,
va a estar disponible el plan de junio, julio y agosto, que leemos solo el Nuevo Testamento. Ajá. Entonces, es muy buen tiempo para empezar a planearlo, a tratar de convencer a las mujeres de tu iglesia que lo lean juntas, a inclusive traer la idea a tu pastor, ¿no? Para que muchas iglesias lo llevan todos juntos. Es un plan de verdad que está muy, muy, muy padre. Entonces, bueno, vamos a ver vamos a orar y luego ya seguimos con vamos a hablar de cuáles son las lecturas de esta semana. Ajá. Ok. Señor, te damos muchísimas gracias por tus misericordias. Gracias porque te ha placido tratarnos, Señor, con muchísima misericordia. Gracias porque has sido muy bueno con nosotros en todos los tiempos, en los tiempos de esperar, en los tiempos de hacer, en cada circunstancia, Señor. Tú has sido muy bueno y fiel con nosotros. Gracias te damos. Gracias, Señor. Te pedimos que las que estemos en una estación de espera, Señor, nos ayudes a esperar en ti y en tu palabra. Ayúdanos a orar más y más bíblicamente. Ayúdanos, enséñanos a medida que vengamos a tu palabra a orar más con la Biblia abierta, Señor. Ayúdanos a ser mujeres de la palabra que se conviertan en mujeres de oración, que seamos mujeres obedientes, Señor, que de continuo te busquemos. Ayúdanos, Señor, a no desesperarnos, a ser pacientes en la tribulación, Señor. Ayúdanos a confiar en que tú eres soberano y que todas las cosas que traes a nuestras vidas obran para bien. Gracias, Señor. Ayúdanos a amarte más, a confiar en ti más, a glorificarte más, a perseverar en toda fidelidad, en todo lo que pones delante de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Ok? Déjenme que se me cayó mi plan. Ok. Vamos a leer esta semana 31. La semana 31 corresponde a abril 5 del 2021, Jeremías 18 al 22 y el Salmo 52. Después, el martes 6 de abril, Jeremías 23 al 27 y Proverbios 23. Miércoles 7 de abril del 21, Jeremías 28 al 32 y el Salmo 53. Jueves 8 de abril, Jeremías 33 al 37 y Proverbios 24. Viernes 9 de abril, Jeremías 38 al 42 y el Salmo 55. Y el sábado 10 de abril, Jeremías 43 al 48 y el Salmo 56. El próximo lunes de la semana 32, que es 12 de abril, es que terminamos Jeremías. Ajá. Entonces, bueno, ok. Y entonces después de terminar Jeremías vamos a tener un día para ponernos al corriente, pero acuérdense que los capítulos de Jeremías son un poco más largos. Es importante que lo tengan en mente para que planeen, ¿no? A lo mejor dices, ¿sabes qué? Voy a planear leer 2 capítulos en la mañana, 2 en la tarde y 2 en la noche, o 3 y 3, en fin, pero planeen. Ajá. Si no planeamos cómo lo vamos a leer, si no te da tiempo en la mañana, planea. A lo mejor dices, voy a leer en la mañana 3 y los otros 3 capítulos los voy a estar escuchando durante el día. Ajá. Entonces, simplemente hagan un plan, tengan un plan de acción porque si no tenemos un plan, entonces no pasa, no suceden las cosas. Ok, la semana pasada, la semana pasada y esta semana, voy a tener que cerrar aquí. Perdón, pero es que estaba entrando toda la luz de una manera extraña. Ok, como la semana pasada terminamos la semana leyendo Jeremías y esta vez vamos a estar todavía en Jeremías, voy a como unir todo. No todo juntos. Generalmente, si han seguido los webinars, saben que al principio es qué leímos la semana pasada y qué vamos a leer, pero ahora lo voy a poner todo junto. Ajá. Entonces, bueno, la semana pasada entonces leímos Jeremías y bueno, también leímos la segunda carta de Timoteo, algunos proverbios y salmos. Jeremías, ya lo platicamos, es un profeta que profetizó durante el reinado de los últimos 5 reyes de Judá.
Él profetizó con muchísimas lágrimas, fue muy difícil y profetizó de la inminente destrucción de Judá. Dios había prometido en Deuteronomio que si ellos fallaban, si su pueblo fallaba en amarlo y en guardar sus mandamientos, si se olvidaban de él, los haría esclavos en una nación extraña. Y es justo lo que sucede. Dios cumple sus promesas, todas sus promesas, no nada más las que nos gustan, sino las advertencias que nos da son reales. Y Él es poderoso para cumplirlas. Es por eso que es importante estar en conocer y meditar y estudiar todas las escrituras, no nada más Filipenses que nos gusta o Efesios que nos gusta o los Salmos que nos gustan. Necesitamos toda la escritura porque si no tienes ni siquiera ni idea de cuáles son las advertencias del Señor, los mandamientos del Señor y los quebrantas, hay promesas que si lo sabes o no, ahí están, ¿no? Y Dios va a cumplir lo que ha prometido. Entonces, eso es súper interesante, ¿no? Dios puso delante de ellos la vida y la muerte, las bendiciones y las maldiciones, y escogieron la destrucción. Y a veces nosotros oímos eso y creemos que ese pasaje nada más se refiere como, sí, yo escojo la vida, yo escojo a Jesús en vez del mundo, pero no es así. Es escoger la vida y la muerte es un acto de obediencia, si te das cuenta. Es obedezco o no obedezco al Señor. Cada acto que hago, cada acción que hago es una acción en la que escojo vida o muerte, es obediencia o desobediencia. Y cuando pongo lo que yo quiero antes que lo que Dios quiere, o si estoy escogiendo desobediencia, estoy escogiendo la maldición, estoy escogiendo, Señor, trae tu juicio sobre mi vida, a menos de que me arrepienta. Siempre hay una salida al pecado, no importa de qué tamaño sea el pecado, siempre hay una salida al pecado y es el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Sino arrepiéntete y cree. Cree que la obra de Cristo es suficiente para salvarte y cree que el perdón del Señor es suficiente para lavarte. Entonces, esto es súper interesante, súper importante, ¿no? Dios habló desde Deuteronomio, lo vemos, desde que dio su ley, ¿no? Habló en contra de los líderes religiosos y políticos de su tiempo, como Jeremías lo está haciendo, y de sus sistemas de creencias que venían a través de esa idolatría que ellos tenían. Bueno, Jeremías entonces llama a la gente al arrepentimiento y, para su sorpresa, muchos llamó también a Judá a rendirse ante el ejército de Babilonia. Eso es tremendo, ¿no? Porque podrías pensar, no, bueno, seguramente ya viene el profeta, seguro nos va a decir, no, ya tú eres victorioso, ya todo, no, pero aquí el profeta está diciendo, ya viene, o sea, es inminente. Tienen que tomar de la mano de Dios las consecuencias de su pecado, es lo que les está diciendo. Dios lo había prometido, entonces tenían que tomarlo. Si querían vivir, dice Jeremías, si querían vivir con esperanza, con alguna esperanza de permanecer como una nación, tenían que tomar el camino que Dios estaba poniendo delante de ellos. Y eso es inmenso, ¿no? No podemos rebelarnos en contra de los juicios de Dios. No podemos rebelarnos en contra de Él, olvidarnos de su ley, ignorar sus advertencias y después sorprendernos porque Dios no nos quita las consecuencias de nuestro propio pecado. Entonces, tenemos que estar listas a obedecer al Señor cuando es tiempo de ser libradas de las consecuencias que vienen porque escogimos desobedecer. Que también hay esperanza, aún en las consecuencias. Si tú hoy estás viviendo en consecuencias graves de tu pecado, de algún pecado pasado, arrepiéntete, cree y confía que aún en medio de las consecuencias el Señor puede caminar y quiere caminar y va a caminar contigo. No necesariamente va a ser fácil, más bien seguramente no va a ser fácil, pero va a haber gracia para caminar a través de las consecuencias con el Señor. Hay una doctrina que hemos estado viendo a lo largo de toda esta historia de la redención, desde el principio, desde que empezamos leyendo Génesis, a todo lo que hemos estado leyendo, que es la elección y la perseverancia de los santos. Vemos que
que a los que Dios llama no pueden perder la salvación. Tenemos un episodio reciente en el podcast de Mujeres de la Palabra se llama Proclamando a Cristo, episodio de aniversario. Lo pueden encontrar aquí en esta misma página, en esta misma cuenta, o como se diga, de YouTube, canal de YouTube de Mujeres de la Palabra. Ahí en ese hablamos de estas doctrinas mucho más a fondo. Pero bueno, eso es como una notita por si te queda como la curiosidad, ¿no? Si no lo habías oído. Pero vemos que a los que Dios llama, a los que Él llama, Él mismo va a darles la gracia para perseverar. Ajá. Una vez que hemos nacido de nuevo, en serio, de verdad nacido de nuevo, no vamos a poder, no vamos a claudicar, vamos a poder caer y tropezar, pero si hemos sido llamados por el Señor, no vamos a perdernos eternamente, y esa es de muchísima confianza. Y esto es algo bien importante cuando llegamos a este libro, a esta parte, porque vemos que hay advertencias ahí, y advertencias también que corren al Nuevo Testamento, como por ejemplo Hebreos. En Hebreos está muy claro, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa con estas advertencias de si puede ser cortado, puedes no alcanzar la corona, por ejemplo? Entonces nos hace dudar de, entonces, ¿qué? ¿Se puede perder acaso la salvación? No. Si dependiera de nosotros, todos la habríamos perdido. Por eso es tan glorioso la doctrina de la perseverancia de los santos, que es que el Señor ayuda a sus hijos a perseverar. La clave aquí para entender es que no todos los que se dicen cristianos, no todos los que van a la iglesia realmente han nacido de nuevo. Ajá, han nacido de nuevo. No todos los que estaban en el pueblo de Dios, ajá, y eran judíos por nacimiento, estaban dentro del pacto. No todos. Ajá. Aunque participaban y parecía que estaban dentro del pacto, no estaban dentro del pacto, y eso Jesús nos advierte, Pablo nos advierte, quiere decir que nunca fueron de nosotros, aun cuando parecía que fueron de nosotros, como Judas. Ninguno de los discípulos se esperaba, o sea, en la Santa Cena, que decían, ¿quién será? ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Y nadie sabía quién era el que iba a traicionar a Jesús. Quiere decir que Judas parecía a uno de ellos, literalmente, y por eso es que se sorprenden. Ajá. Entonces, eso es algo bien, bien importante. Ajá. Hay advertencias, entonces tenemos que, no te quedes pensando en seré salva o no seré salva, simplemente ves tu vida y dices, amo al Señor, tengo la Escritura, voy a dejar de pensar en que a estar dudando y perdiendo mi tiempo en considerar eso, sino voy a obedecer al Señor. Voy a obedecer al Señor con mucho gusto, con mucho gozo, con mucha confianza hoy. Y eso es señal de que estás ahí, que estás buscando al Señor, y Él va a hacer que perseveres hasta el final. Si estás también poniendo atención no nada más a las promesas, sino también a las advertencias, y estás tomándolas en serio. Entonces, eso nos da muchísima, muchísima confianza. Nos da confianza el que no podemos nosotros ganarnos el camino al Señor, ni ganarnos una corona, sino es todo es del Señor. Todo lo que concierne a nuestra salvación, de principio a fin, lo que está en medio, todo es gracia inmerecida, toda. Gracia desde el principio, y gracia la que nos sostiene hasta el final. Ajá. Debemos descansar entonces en la gracia de Dios y descansar en la fe que por gracia, en su gran misericordia, nos ha sido otorgada. Ajá. Y entonces esforzarnos en la gracia del Señor para perseverar, para correr la carrera con el deseo firme de terminar. Ajá. Entonces, bueno, seguimos leyendo Jeremías, ¿no? Jeremías, vemos que nos hace también recordar de Oseas muchísimo, ¿no? No sé si les pasó cuando empezamos la semana pasada a leer ya algunos de los capítulos, porque los dos usan esta imagen que Dios pone en estos dos profetas de la novia, de la esposa infiel, que se convierte en una prostituta y se da y se entrega a sus amantes.
Ajá, entonces, eso es algo que tenemos que considerar muchísimo. En el capítulo 30, de los capítulos 30 al 31 en Jeremías, vamos a ver esta promesa que Dios hizo en Deuteronomio 30, del 1 al 10, que vale la pena que anoten. Ya recuerden que los webinars son un poquito de anotar. Anoten ahí junto a Jeremías 30, 31, Deuteronomio 30, del 1 al 10, y van a ver cómo Dios prometió que si desobedecían, ya habíamos visto, iban a ser llevados como cautivos, ¿no? Por otro pueblo, por otra nación. Pero también aquí vemos que promete Dios que cuando estén allá, cuando estén en el exilio, cuando sean prisioneros, si ahí se arrepienten y claman al Señor, el Señor los va a oír, ¿no? Y ese es de gran misericordia, lo vemos otra vez, porque el arrepentimiento y el perdón siempre son el corazón del mensaje del Evangelio. Siempre es el mismo Evangelio que ha sido proclamado desde el principio. Ajá, siempre, siempre. El corazón del nuevo pacto es que Dios quiere perdonarnos, restaurarnos y darnos a Él mismo y su ley en nuestros corazones. Ajá. Entonces, bueno, es de verdad glorioso. Después en los capítulos 32 al 52 vemos otra parte, ¿no? Vemos cómo está, en el capítulo 32 está la oración de Jeremías, que bueno, vale la pena que cuando la lean, hemos estado hablando de cómo es orar la Biblia, cómo es orar, aprender a orar siguiendo los patrones bíblicos. Aquí vamos a tener otra oración importante. Vean, ¿no? Comparen como qué tiene esta oración como en común con las otras oraciones que hemos encontrado. Y vamos a ver que una cosa que es clave es que Jeremías reconoce que todas las cosas, denme aquí un segundito, Jeremías reconoce que todas las cosas suceden, para un propósito mayor y más grande, siempre principal, que es que el nombre del Señor sea conocido en todas las naciones. Esto es en el versículo 20, y que traiga bien a su pueblo, versículos 36 al 45. Entonces, ¿qué mayor bien puede venir en cualquier circunstancia de parte de Dios para sus hijos que conocer a Dios, que Dios mismo, que tener una identidad en Él? Ajá. Entonces, bueno, de verdad es glorioso. Anoten eso súper bien porque de verdad es impactante. Ajá. Entonces, la gracia la gracia no quiere decir que nada nos va a doler, que no vamos a pasar por pruebas, sino que la gracia ordena ordena todas las cosas para que en nuestro dolor, aún en la aflicción, aún en las cosas más difíciles, las pruebas, las consecuencias aún de nuestro pecado, ahí en las tinieblas que pueden haber, ahí encontremos gracia que nos sostiene. Ajá. Entonces, bueno, después, en el mismo capítulo 32, en los versículos 36 al 44, vemos que Dios contesta la oración de Jeremías y promete no solamente paz y restauración, sino que se promete dar a Él mismo a su pueblo, ¿no? Y esto es lo que la gracia nos da. La gracia nos da no nada más lo inmerecido, sino lo contrario a lo que merecíamos. Ajá. Merecíamos la muerte y el Señor nos da vida. Eso es gracia. Ajá. La gracia no puede ser domada. La gracia de Dios no puede ser domada. La gracia de Dios lleva en sí los atributos de Dios. La gracia de Dios es soberana y omnipotente y alcanza al que quiere y salva al que quiera. Hace y cumple en nosotros lo que nosotros no podemos cumplir por nosotras mismas. La salvación del pueblo de Dios, de los hijos de Dios, siempre, 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 siempre es por gracia. Gracia sobre gracia, de principio, de en medio, al final. Todo es del Señor. Él es el único que puede salvarnos. Nosotros somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. No tenemos ni así de mérito en nuestra salvación. Lo único con lo que contribuimos es con nuestro pecado. Ajá. Eso es lo que hace glorioso el mensaje del Evangelio, el mensaje justamente de este fin de semana, ¿no? De Semana Santa y de Viernes Santo y Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección. Es esto. Eso es gracia. Entonces, de verdad que esto es increíble.
En el capítulo 33 de Jeremías vamos a encontrar otra joya enorme, que es que Dios promete paz, pero no esa paz falsa que los profetas en ese tiempo como hoy prometen, ¿no? Una paz que el mundo ofrece, que no, como nos dice Jesús en Juan 14, 27, ¿no? Sino la verdadera paz. Y esta paz verdadera no es una que por mantener la paz, se hace ciega al pecado. No, no es como perseveremos en la paz, buscamos la paz y entonces la única opción que tengo es hacer como que no hay pecado para llevarla bien con todos. No, así no es, ¿no? Claro que no, Dios jamás hace eso. Él siempre va a traer paz, pero nunca a expensas de su justicia. Entonces, la paz que Dios promete es el resultado de haber recibido el perdón de Dios y haber entrado en el nuevo pacto con Él a través de la obra de Cristo, a través de la muerte, la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo. Toda la obra de Cristo. Eso lo hace glorioso. La verdadera paz nunca la podemos encontrar aparte de la cruz, aparte de Cristo, aparte de su sacrificio por nosotros en la cruz. Y si no tenemos paz para con Dios, paz con los hermanos, paz con los que están a nuestro alrededor, siempre va a ser difícil o frágil. Nunca va a ser la paz que Dios quiere que tengamos. Les voy a dejar ahí algunas citas por si quieren tomar nota y después estudiarlas. Romanos 5:1, Colosenses 1:20, Efesios 2:14 al 17, Segunda de Corintios 5:18 al 20. Entonces, esta paz que Dios promete a su pueblo viene acompañada con restauración. O sea, Dios trae paz, rompe ese muro que nos separa de Dios. A través de la obra de Cristo podemos tener paz con Dios y no nada más paz y ya, ok, entras y te quedas ahí así como llegaste, ¿no? Dios me acepta como soy, entonces ya llego y ya me quedo. No, el venir a Dios implica que nos va 1000 veces a romper, ¿no? El tener paz con Dios implica que nos va a lo mejor a aplastar, a romper, a destruir todo lo que creíamos, nuestro mundo, nuestra cosmovisión, lo que creíamos que estaba bien, ¿no? Se va a romper, se va a caer todo en cachos y entonces Dios va a restaurar y restituir y renovar y hacernos nuevas en todo nuestro ser. Y eso es de muchísima bendición entenderlo. Entonces, es buenas noticias. Si has pecado gravemente, como los israelitas, te has olvidado del Señor, has olvidado sus mandamientos, has olvidado sus advertencias, has rechazado el consejo del Señor y estás viviendo ahora en consecuencias de ese mismo pecado. Estás en un lugar en el que estás abrazada a un pecado. ¿Qué tal la envidia? ¿Qué tal la amargura, el resentimiento, el descontento? Todo, cualquier pecado, todos los pecados, cualquier pecado puede ser perdonado y tu corazón puede encontrar paz y restauración si vienes a Cristo. Si corres a Cristo. Siempre vemos en Jeremías, vemos en los profetas menores que ya leímos. ¿Qué tal? Es de verdad de tremendo ver cómo Dios insiste. O sea, hiciste todo esto, es horrible, pero ahí estaba yo siempre Dios dando una puerta de ven, arrepiéntete y cree, ¿no? Pero somos obstinados. Y por eso es de que necesitamos la gracia para creer, porque pareciera lo lógico, pareciera que es lógico escoger vida sobre la muerte, pero nuestra naturaleza se inclina a escoger lo que es contrario a Dios. Entonces, el Señor también es nuestra justicia, lo vemos en Jeremías 33, 16. Luego, en los versículos 17 al 18 de ese mismo capítulo, vemos que el Señor habla y le recuerda a su gente de esta promesa, que siempre iba a haber alguien del trono de David en la casa de Israel. Y esto es increíble porque vemos este hilo, ¿no?, del conductor en toda la historia de la redención. Y aquí lo volvemos a ver otra vez. El plan de Dios es un plan A, nunca tiene un plan B, nunca lo ha tenido. Y aquí lo vemos otra vez claramente. Todo esto está sucediendo porque Jesucristo viene. Ellos estaban esperando que vino y nosotras ahora podemos descansar en la obra que ya sucedió del Señor. Entonces, otra cosa que encuentro de verdad maravillosa en este pasaje es cómo Dios les recuerda,
cómo la gente, el pueblo de Dios, le recuerda a Dios de sus promesas y de su palabra cuando oran a Él. No, eso es lo normal. Pero aquí vamos a ver en Jeremías, en este capítulo 33, vamos a ver que Dios es el que les recuerda a ellos sus promesas. Eso es increíble. Es como, ¿te has olvidado de mis promesas? Y eso el Señor hace con nosotras. Es tan misericordioso y sabe que lo olvidamos, que por eso necesitamos estar en la palabra constantemente, ¿no? Porque cuando se te olvida una promesa y si estás consistentemente en la Biblia, vuelves a leer y vuelves a llegar a esta parte y dices, wow, de verdad que Señor, tus promesas son increíbles, más de lo que puedo imaginar. Ajá. Entonces, así las animo a que sigamos haciendo algo que también en estos webinars hemos insistido, ¿no? Lee mientras oras la Biblia y ora mientras lees la Biblia, que una cosa alimente a la otra. Ajá. Las dos van de la mano, son inseparables, no son dos disciplinas espirituales que podemos separar. Las dos son como las mangas de un mismo, sin costura, ¿no? De un hábito. Ajá. Entonces, eso es de verdad de muchísima, muchísima ventaja. Entonces tenemos su palabra y el Espíritu Santo que nos recuerda sus promesas y lo que está haciendo en nuestras vidas, ¿no? En el capítulo 39 vamos a ver a Jeremías cómo va a narrar la caída de Jerusalén, tremendo, y cómo también Jeremías va a encontrar favor delante de los ojos del rey Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, ¿no? Eso es tremendo. La narrativa entonces acaba con la caída de Jerusalén, que está en el capítulo 52, después ya lo veremos, y cómo Dios, ¿no? los desarraiga. Todo sucede, todo lo que había profetizado Jeremías, ¿no? ¿Y por qué? Porque Dios es siempre fiel y lo que nos queda a nosotras decir es amén, Señor. Amén, amén, amén. Ajá. Entonces, bueno, quiero terminar esta sección considerando cómo el corazón de Dios en el nuevo pacto es perdonar a su pueblo, perdonar siempre los pecados. Jesús para eso vino. Jesús vino para buscar. Él es el que vino a buscar a los pecadores para darles vida, ¿no? Nosotros no podemos buscarlo. No hay, dice Salmos, dice Romanos, no hay ni siquiera uno que busque a Dios. No hay. Pero Él sí puede venir a buscarnos y a darnos vida y a ofrecernos y a darnos aún la gracia para creer, y tomar ese perdón de los pecados. Entonces tenemos esperanza, no importa, podemos seguir orando por la salvación de los que amamos y aún no están en Cristo, porque no depende de ellos, depende de Dios. Podemos, Señor, tú eres el que puedes quebrantar sus corazones y traerlos a ti, darles la gracia para creer, Señor. No podemos entender todas las cosas. Claro que no podemos porque somos finitas, tenemos una mente finita. Podemos decir lo que dice la Biblia, aunque no podamos explicar cada cosa, como es que cada misterio de las Escrituras. Pero tenemos que proclamar lo que vemos en las Escrituras, y esto es algo que vemos en las Escrituras. Entonces, de verdad, no escondan el pecado en sus vidas. No escondan ni la amargura ni el resentimiento. No se olviden. Recordemos lo que la Biblia nos dice. Olvidarnos del Señor, olvidarnos de sus mandamientos, olvidar leer la Biblia, olvidar orar, olvidar, es pecado en las Escrituras. No es la excusa perfecta. Ay, se me olvidó leer. Ay, se me olvidó. No. Nunca. Siempre vemos en las Escrituras que el ser olvidadizas de las cosas que corresponden al Señor es un grande pecado. Entonces, medita mucho en esto, medita en cuán grande es la gracia del Señor y cuán grande es su perdón para con nosotros. Y entonces voltea a ver a Cristo y luego voltea a ver a los que te han ofendido y extiéndeles ese mismo perdón que el Señor te ha otorgado a ti. Bueno, vamos ahora, después vamos a leer también el Salmo 53. Vamos a leer que justamente qué dice el necio en su corazón, que no hay Dios. Vamos a ver cómo el hombre está depravado. Pero David conoce a su Dios y él conoce el carácter de Dios, así que ora con muchísima confianza, sabiendo que Dios va a traer salvación y restauración a su propio pueblo.
Es muy fácil imaginarnos al profeta Jeremías cantando este salmo de ahí mismo, en donde estaba. Jeremías, ¿no? Es algo tremendo. Piensen en esto, Jeremías y el pueblo, ellos ya tenían los salmos. Ellos ya tenían los salmos, ¿lo habías pensado? En medio de todas esas pruebas, los fieles que caminaron caminaron en esa gran consecuencia del pecado del pueblo y que fueron llevados dentro de toda esta mar, ellos ya tenían los salmos. Ajá. Eso es de verdad impresionante de creer, de meditarlo, ¿no? De pensarlo. Después, entonces no actuemos nosotros como esos que dicen en su corazón no hay Dios. A lo mejor nosotras decimos, no, yo sí creo en Dios, pero si estás viviendo completamente apartada del Señor, como si Dios no existiera, no considerándolo en tus caminos, no orando, no leyendo la Biblia, no buscando obedecerlo, no mortificando tu pecado, entonces en la práctica estás actuando como los necios que dicen en su corazón no hay Dios. Ajá. Eso es tremendo. El Salmo 55 nos llama a poner todas nuestras cargas delante del Señor. Ajá. Claro que todas hemos pasado por circunstancias muy difíciles y a veces es difícil encontrar palabras para orar. Pero gloria a Dios que nos dio los salmos. Gloria a Dios, porque en los salmos tenemos el vocabulario que necesitamos para orar al Señor. Ajá. Podemos entrenar nuestras emociones y sujetarlas al Señor cuando oramos los salmos. Ajá, eso es increíble. Vean aquí cómo David dice que está inquieto en su corazón. Ajá, él siente terror, miedo, horror inclusive. En algunas versiones hablan de terror y horror, ¿no? En este salmo. Ajá. Inclusive dice que quisiera escaparse, como volar, huir de estas circunstancias, de estas emociones y sentimientos que tiene. Pero no lo calla y no lo aplasta, sino que lo pone todo delante del Señor. Ajá. Y ¿qué hace ahí? Lo deja delante del Señor. Ajá. Pero ¿cuál es el límite? Decimos, ¿cuál es el límite? ¿Qué puedo y qué no puedo decirle al Señor? Ajá. Hay una línea. Y fíjense cuando dice el Señor, pero cuando llamo al Señor, el Señor me librará. Ajá. Mañana, tarde y noche voy a decir todo lo que siento, todas estas cosas las voy a poner delante del Señor y Él me va a oír. Es ahí en donde acaba, es ahí, tienen un freno, no voy a dejar desenfrenarme, no me voy a dejar perder y dominar por estas emociones y estos sentimientos. Es día, mañana, tarde y noche voy a traerlos delante del Señor. Ajá. Pone sus ojos en el Señor en vez de en sus emociones. Ajá. Y esa es la clave enorme. Ese cambio de dejar de enfocarme aquí y enfocarme allá es clave. Ajá. Entonces, bueno, esas partes son interesantísimas. Y el Salmo 56 igual, ¿no? Lo vemos como continúa el salmista levantando su corazón. Y estos salmos que vamos a estar leyendo, las animo muchísimo a hacerlos suyos, a orarlo. Acuérdense que oramos la Escritura entera, no nada más versículos aislados. Ajá. Oramos la Escritura, oramos aún la historia de regreso a Dios. Ajá. Y eso es de muchísima confianza. Bueno, pues vamos a terminar con una oración. Una oración basada en un salmo. Padre de toda misericordia, venimos a ti en el nombre de Jesús. Te pedimos que inclines tu oído a nuestras oraciones. Ponemos delante de ti todas nuestras inquietudes, las dificultades, nuestros dolores, nuestras quejas, las cosas que están pesando sobre nosotros. Escúchanos, Señor. Ten misericordia. Ten misericordia de nosotros, Señor. Es lo único que te pedimos, que tengas misericordia de nosotros. Padre, muchas de nosotras estamos pasando por tiempos de confusión, tiempos en los que estamos batallando en contra del miedo, del terror, de ansiedad. Algunas a lo mejor sufrimos de insomnio o enfermedades o preocupaciones que son más grandes o parecen ser más grandes que nosotras. Pero queremos aprender de David, queremos venir siempre a ti con todas nuestras emociones, sentimientos, cargas y aprender, Señor. Aprender una manera humilde de poner todas nuestras cargas delante de ti, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotras. Ayúdanos a no ser gobernadas por nuestros miedos, ni emociones, ni ansiedades, Señor, sino ser gobernadas por tu palabra.
Señor, ¿cómo vamos a tener miedo si te tenemos a ti? ¿Cómo vamos a tener miedo y cómo vamos a estar llenas de ansiedad si tenemos tu palabra, Señor? Ayúdanos a creer tu palabra, a obedecerla, a no olvidarnos de ella. Padre, te pedimos que en estas situaciones difíciles, en donde las emociones se quieren revelar y son difíciles de tener con control, que tú nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos ayude a entrenar a nuestras emociones, a continuar clamando a ti de mañana, de tarde y de noche, Señor, confiadas de que tú oyes nuestra voz. Ayúdanos a crecer, a ser mujeres maduras en Cristo. Ayúdanos, Señor, confiar todas nuestras cargas y las cosas y las personas que nos preocupan en tus manos. Sosténnos, Señor. No permitas que seamos arrebatadas, ni movidas, ni echadas de un lugar a otro, Señor. Ayúdanos a confiar en ti todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Pues bueno, muchísimas gracias por ver este webinar. Ya saben, como siempre, compártanlo, ayúdenos a llegar a más mujeres, compártanlo, vayan a nuestro sitio web, vamosalapalabra.com, y ahí también van a encontrar hasta abajo de la página, tenemos un grupo de Facebook de apoyo para ustedes, puras mujeres, y tenemos también una cuenta de Instagram y algunas cositas que son simplemente ayudas para que nos estemos animando, y es súper saber que hay miles de mujeres en todas las partes del mundo haciendo el mismo plan, leyendo lo mismo cada día y poder comentar y animarnos a perseverar en la palabra. Entonces, bueno, muchas gracias. A la palabra, sigamos leyendo.